Fernández, José Antonio Fernández, y le doy la bienvenida a Pantalla de Cristal, el primer programa de la televisión en el mundo dedicado especialmente a presentar a nominados finalistas y ganadores de festivales de películas, series, reportajes, documentales, cortos, anuncios y videoclips. En esta ocasión tendremos un programa especial. Vamos al foro de televisión de la Universidad Iberoamericana. Conversaremos con distintos personajes para hablar de cine, de fotografía, de estética y de los valores de la comunicación. También del cine de terror, del multipremiado director, del joven director Fabio Colonna, de su película Un Heimlich. Doctor, me da mucho gusto tener la oportunidad de entrevistarte aquí, en ese lugar en donde tú trabajas, el lugar en donde diseñan la educación para los jóvenes. Los alumnos de comunicación siempre tienen como palabras que los van persiguiendo desde que empiezan la carrera hasta que son profesionales, hasta que somos profesionales. Y tú eres el guía de toda la carrera de comunicación, que además es emblemática en México, la carrera de comunicación, bajo el diseño que tiene la Universidad, la Ibero. Te voy a decir algunas palabras y quisiera que esas palabras me las pudieras interpretar para saber cómo estás imprimiendo un espíritu a los alumnos de comunicación, que son palabras que lo que significan para ti, lo que consideras que deben de significar para los que están estudiando, para los estudiantes y también para los profesionales de la comunicación. Y para empezar, te diría la palabra libertad. Fíjate que para mí la libertad, en concreto en esta universidad, cuyo lema es "La verdad nos hará libres", la finalidad es la libertad, es algo que se va contagiando en el entorno. El joven, la joven que entra en contacto con la universidad, con el campus a nivel de aspirante y que toca el campus y que empieza a caminar, hay una señal que le dice: aquí puedes ser tú mismo. O sea, hay una señal de libertad. Y esto es fundamental para el comunicador, porque entonces la misión del comunicador no es otra más que seguir en ese contagio. Hay otra palabra que también está rondando todo el tiempo a los comunicadores, tanto a los jóvenes estudiantes como a los profesionales, que es la audacia. Es muy común que en un salón de clases, es muy común que a lo mejor un familiar, un pariente le diga a los alumnos: es el momento de que seas audaz porque estás en la universidad. Pero también cuando se sale al mundo profesional, la audacia está presente todo el tiempo y la audacia es parte de esta profesión. ¿Cómo nos puedes hablar de la audacia? ¿Cómo se proyecta la audacia en la imaginación de los estudiantes y de los profesionales para aterrizarla? Bueno, ahí entra el lapso del universitario, ¿no? El tiempo universitario es un tiempo privilegiado. Si no entras con toda la audacia, con toda la valentía, con toda la creatividad, después, cuando sales, va a estar limitada. Y esa es una realidad. Entonces, el tiempo universitario es el tiempo de la libertad, es el tiempo de la osadía, es el tiempo de una creatividad sin censura. Es el tiempo en que realmente puedes volar. Si no es ahora, va a ser más difícil después. Sí. Después sí vas a poder seguir, y para eso estás formado, para seguir siendo audaz, libre, creativo, propositivo, creador, etcétera, pero van a haber condicionantes. En cambio, ahorita tienes como la oportunidad de soltar totalmente la creatividad. Fabio, un gusto que estés aquí. Igualmente. Muchas gracias por la invitación. Fabio, y lo tuyo es el cine de horror. Así es. A ver, explícame algo, porque el cine de horror es que la gente va a que la asusten. ¿Por qué te gusta asustar a la gente? Pues es que justo parte de lo que es la emoción del miedo es una de las emociones más humanas y más universales que hay. Es una emoción totalmente primitiva. Podemos entender que ciertas emociones van cambiando dependiendo del contexto cultural, van cambiando dependiendo del idioma, de la época. Sin embargo, pues el horror lo que tiene es que es una emoción muy honesta y apela totalmente a lo instintivo. Y podemos darnos cuenta también que el horror es una emoción 100% pues, universal, no entiende lenguajes, ni siquiera entiende especies. El miedo es el miedo para cualquier ser vivo. Y eso está muy padre, como poder jugar y crear, hacer una construcción para también darnos cuenta
que en esas emociones existe mucho un reflejo y es totalmente algo muy, muy personal. Es una emoción que te acaba descubriendo tal cual y como eres. ¿Y te gusta asustar a la gente a la hora que los ves en la sala y que pegan el brinco? ¿Qué dices, esto lo hice bien? A veces sí. Sí, no, sobre todo es muy bonito poder cuando... Pues es el poder de las películas, acaban traspasando barreras totalmente lógicas y es muy bonito y muy hermoso ver cuando la gente está conectada con una emoción y es como si todos se disolvieran y nada más es la emoción viva de lo que se está proyectando en un mismo tiempo y en un mismo lugar. Cuando se habla de cine de horror, se habla mucho de diversión hoy en día. Es algo curioso porque la palabra horror no estaba relacionada con la diversión y ahora está muy relacionada el horror y la diversión. ¿Cómo nos puedes explicar que exista esta contradicción en sí mismo, en el cine de horror? Es que, no sé, es como parte de... Como cuando te avientas a una montaña rusa o cuando haces algo de mucha adrenalina. Es como sentir esas emociones, salir de tu zona de confort y solo dejarte llevar. Y es como algo muy atractivo. A la gente nos encanta por algo, pues cada vez toma más popularidad y más relevancia estos temas como oscuros. No solo en cine, sino en cualquier audiovisual o en cualquier narrativa, literatura, o hasta en muchos aspectos visuales. Todo el lenguaje del horror cada vez toma más fuerza. Porque también viene como a quitar fachadas, viene a desenmascarar. Es como parte, los monstruos rompen totalmente el status quo donde uno está viviendo y te muestra cosas muy chidas. Y eso es muy divertido. La gente que hace cine de horror, como la gente que hace cine de comedia, siempre están pensando en el público, porque están buscando una reacción específica. Este tema de estar pensando en el público y al mismo tiempo estar escribiendo un guión, luego ese guión convertirlo en una película, te arrincona, te complica la producción. ¿Cómo solucionas el que el público te esté acompañando durante todo el tiempo, desde que escribes el guión hasta que haces la película, hasta que haces a lo mejor que de esta cámara saliera un monstruo? Estaría bueno, ¿no? Sí. De esta cámara salga un monstruo, pero estás pensando en que el público va a ver eso y entonces todo el tiempo el público está atrás de ti. ¿Cómo controlas al público que se va posesionando de ti como cineasta? Sí, pues es muy interesante porque justo una vez un cineasta estaba diciendo en una entrevista que si se acabara el mundo y él fuera el único sobreviviente, pues no haría cine, ¿no? O sea, pues no tiene caso, ¿no? Siempre hacemos cine pues para comunicar algo, ¿no? Entonces, pues sin dudar alguna, siempre uno está pensando en el público, en la audiencia, pero también es importante dejarse de poner esa como prioridad a la audiencia, porque empiezas a hacer como cosas que quieres que los demás acepten. Y entonces cuando haces eso, la misma obra empieza a estropearse y uno empieza a dudar mucho, porque ya no lo estás haciendo desde un lugar de creación genuino o auténtico, lo estás haciendo para complacer a los demás. Y no es que esté mal, hay muchos realizadores que van por esa línea y y les sale bastante bien. Pero pues en lo personal es importante, o sea, mientras me haga sentir algo a mí, y sé que tal vez le toque a uno o a muchas personas, eso no lo puedo controlar, ni es todo algo totalmente pues variable. Pero si a mí me hace sentir algo, sé que al menos va a conectar con una persona y eso ya es importante. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos aquí en el estudio de Pantalla de Cristal. Vamos a continuar conversando en el foro de la Universidad Iberoamericana sobre los valores de la comunicación, sobre cine, sobre el cine de terror del joven director Fabio Colonna. Las películas del cine de terror, el cine de miedo, tienen un común denominador. Presentan historias extrañas. Son esas historias que ponen nerviosos a los espectadores. No siempre ver al monstruo es lo que más asusta al público. En muchas ocasiones el acecho es lo que provoca una tensión mayor. Y entonces se da el momento para que el público brinque de la butaca con una escena de alto impacto. Cuando una película de miedo no logra asustar al público, la crítica es muy ruda. Por eso también muchas películas de miedo incluyen humor negro. El humor negro en las películas de susto es un salvavidas que puede ser
muy efectivo. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal. Vamos a seguir conversando desde el Foro de Televisión de la Universidad Iberoamericana, de la Ibero, sobre fotografía, sobre cine, sobre estética y también sobre el cine del joven director, del cine de terror del joven director Fabio Colonna. La estética siempre está muy presente en el horror. El expresionismo alemán hizo este trabajo fantástico y te inspiras en él. El que la estética esté presente, ¿por qué consideras que es muy importante en el cine de horror? Sí, es que es muy bonito porque si buscamos la estética, sin embargo no tiene que ser una estética perfecta. Y de hecho hasta esto lo decía Freud, también lo decía mucho Edgar Allan Poe, que justo como humanidad queremos ver las formas correctas o las formas armoniosas o las texturas bonitas, cosas que no nos conmuevan, no nos saquen de nuestra zona de confort. Sin embargo, lo que busca el horror es plasmar totalmente una estética hermosa, sí, pero de una forma muy natural, muy visceral. Entonces se olvida uno de las formas pues, perfectas o geométricamente armoniosas, sino dejas que la emoción hable tal cual como es. Y nuestras emociones, por más que queramos controlarlas y todo, no son emociones bonitas. Hay unas que sí, que parecen peluches, pero también tenemos emociones que son monstruosas. Los peluches pueden ser monstruosos. Exactamente. Y eso está bien. A veces bien. son más monstruosos. Necesitamos sacar esas emociones y verlas tal cual como son, sin ponerle ningún filtro ni maquillaje, y aceptarlas como son, como parte nuestra. ¿Por qué le recomendarías a la gente ver tu película? Pues no sé si se las recomiendo. Tienes que recomendarla. Pues es que más allá, o sea, justo para mí significa una cosa en Heimlich, ¿no? Y demás, pero también algo que he descubierto mucho en el camino es no puedo poner palabras para lo que la pieza significa para otras personas. Pero para ti. Para mí es muy bonito. Pero ahí, ¿qué puedes encontrar? Una verdad. Una verdad. Una verdad. Muy honesta. Tiene que haber honestidad en el cine de horror. Sí. En cualquier cosa que hagas, uno tiene que ser honesto. Y en la parte artística, ya sea cualquier expresión, pues cualquier expresión artística, ya sea música, ya sea pintura, escultura, fotografía, literatura, danza, uno siempre tiene que llegar desde la verdad, porque si no, ¿para qué? No tiene caso. Es mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y pues sí, son buenas oportunidades que la vida a uno le da para poder buscar la verdad de uno, algo que quiera plasmar, algo muy, muy honesto. Si ahorita le pudieras decir algo a ese Fabio de ese primer semestre, ¿qué le dirías? Ya con lo que tú sabes ahora, ¿qué le dirías a él? Híjoles, pues bien hecho. ¿Te cae bien, Fabio? Me cae muy bien, Fabio. Trabajo con él todos los días. Me tiene que caer bien. ¿Y a Fabio qué le dicen? ¿Qué te dicen en tu casa? ¿Qué te dicen la gente cercana? ¿Te dijeron en algún momento, Fabio, no hagas eso, por favor, sí? Sí, es natural, ¿no? O sea, justo, pues, o sea, tanto mi familia materna como la paterna somos muy unidos, separados, pero muy unidos. Yo soy con ambas familias. Y pues sí, o sea, siempre tenía como inclinaciones más artísticas, de que o era la música o el cine. Entonces sí, al inicio cuando empecé a hacer cine con mi equipo, con Aranza y con Regina, pues como que decían, ya sabes, de que oye, cuida a Fabio, oye, hay que meter a Fabio en rehabilitación, así, cosas así, era como de, no. Sin embargo, pues poco a poco, conforme el tiempo fue pasando y vieron que pues las cosas iban saliendo bien, esa preocupación o ese miedo o esa incertidumbre que había de parte de la familia transmutó a mucho apoyo y mucha alegría, y me preguntan ahora mis tías, mis abuelas, y pues me apoyan mucho, y eso, el apoyo familiar sí es bastante importante. Un gusto estar aquí contigo, mi querido Jorge Adman. ¿Cómo te va? Muy bien, muy contento. Tienes mucho tiempo de ser fotógrafo y de dar clases de fotografía. Y cuando se tiene tanto tiempo, pues tú ya traes un ojo muy, muy educado.
Pero ¿cómo se educa el ojo del fotógrafo? Viendo, observando, viendo imágenes, leyendo, viendo a los demás y muchas veces cuando... Pues es un poco de cultura y de apreciación, ¿no? De educación visual. ¿Existe la hora mágica? Es muy cursi, pero sí existe y es muy bonita. ¿Por qué es Pero, cursi? Híjole, porque ya todo el mundo, ay, la hora dorada. Es muy chistoso. ¿Cuál es la hora mágica? Explícanos. La hora mágica. La hora mágica es exactamente cuando el sol se está metiendo. El sol ya se metió, pero todavía hay un poquito de luz en el ambiente. Y ya están prendidas las luces de la ciudad o prendiste las luces del lugar. Y hay un punto que dura aproximadamente 5 minutos, entre 4 y 5 minutos, en donde la luz al ambiente tiene exactamente la misma intensidad que la luz artificial, la luz de las calles, la luz que tú pusiste, todo eso, ¿no? Hay que estar con la hora mágica. A estas horas hay que estar, y varía de las temporadas, pero es entre 6:30 y 7:30 de la noche. ¿El amanecer? Es aproximadamente 6:30 de la mañana y dura 5 minutos. ¿Los colores de la hora mágica del amanecer y del atardecer son los mismos o no? Depende de las nubes. Son famosos los atardeceres de Acapulco porque siempre está brumoso e incluso a veces se ve verde, lila, rojo, azul, todos los tipos de azules. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos aquí en el estudio de Pantalla de Cristal. Vamos a continuar conversando en el foro de la Universidad Iberoamericana sobre los valores de la comunicación, sobre cine, sobre el cine de terror del joven director Fabio Colonna. A quien le gusta el cine de comedia, lo que quiere es que le cuenten una historia que le haga reír, incluso a carcajadas. A los que les gusta el cine romántico, quieren que su corazón se conmueva, que se enamoren al ver una película. Y a todas las personas a las que les gusta el cine de terror, que son millones y millones en el mundo, lo que quieren es que las asusten. Se necesita mucha creatividad para asustar a millones y millones que han sido asustados, quizá decenas o miles de veces por un montón de películas. Asustar en el cine a los más experimentados espectadores se volvió ya un desafío muy grande para directores, productores, actrices, actores y artistas de los efectos visuales, de los efectos especiales. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal. Vamos a seguir conversando desde el foro de televisión de la Universidad Iberoamericana, de la Ibero, sobre fotografía, sobre cine, sobre estética y también sobre el cine del joven director, del cine de terror del joven director Fabio Colonna. ¿Qué relación tiene una cinefotógrafa con los actores y con las actrices? Ellos siempre están muy preocupados de que los tomen, claro, para que ellos expresen lo que necesitan expresar. Pero ahí, ¿cómo se da esta relación? ¿Qué tanto platicas o no con ellos para que se dé una comunicación? ¿O no hablas con ellos? a mí me encanta tener una comunicación con ellos constante. Al final estamos colaborando a crear algo y a tener lo mejor de ellos, pero sí me gusta sentir cada tipo de actor es diferente. Entonces, no muchas voces para que no haya mucho ruido y no cortar la comunicación director-actor, pero también dependen los actores. Hay muchos actores que sí se acercan también a decirte, oye, este lado está bien, o aquí me paro para que tengas mi cara entre estas dos rejas, y me gusta hablar lo menos posible, pero sí estar muy accesible a ellos, que entiendan en dónde está la imagen. Ellos mismos luego preguntan, ¿me tienes acá? ¿Estoy acá? ¿Hasta dónde volteas? ¿Hasta acá llego? Y si no, tienes que tú ver cómo les ayudas para que la luz esté correcta, para el encuadre, sin distraerlos. Entonces, a la hora de la filmación tienes que ser un poco ninja, que no se den cuenta de ti, pero que tengan tu apoyo y que les digas, bueno, oye, en esta igual no llegues tanto o gírate un poquito más, aquí sientes la luz, y justo trato de alentar a los operadores también a que tengan esta cercanía, que no haya este distanciamiento, porque al final dependemos, estamos en equipo. ¿Crees en la fotografía de Gabriel Figueroa que
hacía que los actores y las actrices se vieran grandiosos? Totalmente. Para eso está la fotografía también, para enmarcar y subrayar las cosas importantes que merecen la atención, como una buena interpretación para ciertos momentos. Claro, en ese aspecto, por supuesto que hay que dar todas las herramientas para que se vea como merece ser vista por la historia que cuentas. Hacer fotografía, estaría la respuesta en que el público quiere ver y quiere sentir, porque ya el público tiene ese ánimo. Quiero ver qué es lo que sucedió, quiero sentir también. Ahí está el arte de la fotografía. Sí, yo creo que el arte de la fotografía está en tratar de transmitir eso, tratar de transmitir lo que sientes, lo que ves. Y sí, el arte yo creo que está ahí. Por supuesto que la técnica importa, la técnica es muy importante. La técnica más importante está en cómo poder poner eso que sientes y miras, poder ponerlo en la cámara. ¿Y ahí cómo educas al ojo del cinefotógrafo, del fotógrafo? Yo creo que no habría un camino particular. Yo creo que cada quien hace su camino, pero yo podría decirte que se caracteriza por aprender a ver. Y podría pensar lo que es muy simple. Cuando algo te gusta, alguna imagen te gusta o te conmueve, ya sea en la calle o en tu cuarto o en algún lugar, en algún restaurante, donde sea, pues poder ver de dónde viene la luz, cómo le está pegando al sujeto o a la cosa que te gusta, qué es lo que está pasando, qué es lo que te hace sentir eso. Y poder verlo para tratar de reproducirlo después, para tratar de volverlo a poner en otra circunstancia, en otro contexto, pero que te transmite eso. La fotografía busca la máxima concentración del público. ¿La describirías así? ¿Es que la imagen concentre al público en lo que está viendo? Pues yo te podría decir que sí, teóricamente. Es una relación muy inmediata, muy íntima, no tanto como una audiencia, sino como un otro con el que quiero conversar, con el que quiero hacer sentir, con el que quiero que me vea. El fotógrafo dialoga con el público. Todo el tiempo estamos dialogando con el público, por supuesto. Ya cuando además haces una película y se estrena, vas al cine y pues sí, lo que estás viendo es al público. Bueno, es lo que me pasa a mí, ¿no? En vez de ponerme a ver la premier, pues veo al público, a ver cómo está reaccionando, qué caras hace, si se aburre, si sacan sus teléfonos en determinado momento, ¿no? Porque eso te va a decir no tanto si lo hiciste bien o mal, sino si conectaste o no conectaste. Y pues sí, por supuesto, la intención de un fotógrafo, por lo menos la mía, de un fotógrafo de cine o de foto fija o de cualquier cosa que haga, es poder comunicarme con el otro y poder estar en contacto. Mi querido Alejandro, muchas gracias. ¿Cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Muy bien, gracias. En esta conversación. Y bueno, tú tienes esta doble tarea de estar en la academia y también estar en los foros, el darle la oportunidad a los alumnos que estén en los dos lados. ¿Qué tan importante es, aunque suene fácil responder esta pregunta, pero qué tan importante es que en una universidad como es la Universidad Iberoamericana, donde hay una carrera de comunicación, la universidad te dé las dos posibilidades? La importancia de estudiar en los libros y en los apuntes, en las clases que te den los maestros teóricas, y la posibilidad de ir a la práctica. ¿Por qué son tan importantes una que la otra? Pues mira, es como aquella frase que alguna vez nos dijo algún profesor, seguramente estudiando aquí: no hay mejor teoría que la que se lleva a la práctica. Pero a mí me toca estar conviviendo con los coordinadores de todas las áreas. Entonces, a mí me toca con los profesores y, por supuesto, con el equipo de laboratoristas, tratar de dar el servicio como área interna de la universidad para que se pueda prestar equipo. Pero no es solo préstamo de equipo, somos una casa del saber. O sea, lo que queremos es generar conocimiento, es decir, que el equipo se preste para hacer investigación, que el equipo se preste para las tareas de los alumnos y para proyectos formativos, creativos sobre todo. ¿Qué te gusta que sucede en los foros? ¿Qué es eso que a lo largo del tiempo te ha llamado la atención? Que dices, eso es lo que quiero que suceda en un foro. Que se utilicen, que se aprovechen. Es decir, que los laboratorios y en general la universidad
lleve a la práctica y aproveche todos los espacios. Es decir, que los alumnos salgan con las competencias teóricas, con el ideario universitario, pero también con los conocimientos técnicos para ser competitivos en la industria, ¿no? ¿Qué consejos le llegas a dar a los alumnos cuando los ves? Entiendo que tienen a sus propios maestros, cada quien, en su área, pero ¿cuáles serían esos 3, 4 consejos que le darías a un alumno, a alguien que se va a meter a un foro o que va a tener una cámara de pronto y con esa cámara quiere contar una historia? El poder utilizar equipo para generar un proyecto académico y finalmente contar una historia, que es lo valioso de los proyectos audiovisuales, sonoros, periodísticos, ¿sí? Es que los alumnos sepan que la universidad les proporciona los recursos necesarios para que puedan aprender. Y en esos recursos hay equipo. Hay que ser responsables de aprender a utilizarlo, sobre todo para que otros alumnos lo puedan usar después. Yo siempre he dicho que las mejores películas de cine de horror mexicanas son Rojo Amanecer, Canoa, Las Poquianchis, El Infierno. Y lo digo así, es una ironía, por supuesto, pero también porque el cine de horror en México le ha costado trabajo que haya muchas producciones. Sabemos que hay muchas producciones de cine de comedia, sabemos que hay muchas producciones sobre todo de cine realista, de situaciones reales, pero el cine de horror siempre ha sido muy difícil, muy pocos se aventuran, hay que ser valiente. Eres valiente, te sientes valiente. Sí. ¿No te da miedo? Pues sí me da miedo, pero pues me aguanto. ¿Te da miedo más hacer cine de horror que ver películas de horror? No, de esas ninguna me da miedo. O sea, es más que nada como lidiar con la incertidumbre, porque sí, como bien dices, es un trabajo, una carrera difícil, no es tan certera, no sabes para dónde vas. Cualquier trabajo de expresión o de índole artística es complicada. Cualquier trabajo es complicado. La cosa con la parte artística es que no hay un camino que vas siguiendo. Entonces es mucho de pues, aceptar la incertidumbre o el caos que puede llegar a haber, porque uno nunca sabe, ¿no? Pueden pasar un buen de cosas y eso es ese miedo que uno tiene que pues, trabajar y aceptar, ¿no? También por eso, a pesar de que sea un oficio muy difícil, siempre ha encontrado barreras y aún así siempre las ha logrado saltar. Y por eso hemos tenido estos clásicos como Canoa, como Alucarda, Rojo Amanecer, Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, un buen de películas que todavía, si ahorita es difícil, hace 40 años era todavía más difícil y siempre existía esta voz por la misma necesidad de consumo. Agradecemos la compañía en este programa especial en el estudio de Pantalla de Cristal, este programa especial que hicimos desde el Foro de Televisión de la Universidad Iberoamericana. Nos vemos en la próxima.